Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Bienvenida, canciller. Gracias, Me encanta verla de nuevo. Igualmente. ¿Usted estaba desde hace cuánto fuera del servicio exterior? 11 años, Renato. 11 años. Sí, 11 años. 11 años en retiro, en la práctica profesional privada, en Choluteca, haciendo labores entre abuela y abogada de banco. Muy contenta, la verdad, en ese aspecto de vida privada, mucho más tranquila, mucho menos a los ojos públicos, pero bueno, aquí estamos por Honduras, ¿verdad? Y por apoyar. Me agrada que esté aquí en el programa. Gracias. Me agrada que esté en el programa. Me contaba que usted y el presidente Afura son amigos desde los 13 años. Correcto, Renato. Fíjese que yo conocí al presidente Afura el mismo día que conocí al que hoy es mi esposo de hace 45 años. Entonces hay un tema de una amistad de verdad que ha evolucionado a lo largo del tiempo y efectivamente pues en ese sentido también fue bastante difícil poderle decir que sí y al mismo tiempo que no, ¿verdad? Entonces aquí estamos también para apoyar a alguien que consideramos un ser humano muy, muy valioso y con tantas buenas intenciones para el devenir de Honduras. Bromeaba con la canciller Mireya Agüero, porque ella llegó muy temprano, llegó a las 6:30. Entonces llegó a la sala de redacción de TN5, yo estaba en mi oficina, bajé las gradas y por el aprecio que le tengo y un nivel de confianza, canciller, le digo, bien estaba en Choluteca, ahora tiene que estar pendiente de las pildoritas de Carlos Flores. ¿Y qué dice Carlos? ¿Y qué dice Carlos? Porque había leído muy temprano una pildorita de Carlos Flores, el expresidente de la República. Voy a ver si no pierdo mucho tiempo en buscarla. Aquí la tengo. Washington. Y por si las moscas avisan que la embajada de Washington no es concesión al Partido Liberal, sino que cuadro del mismo equipo, por vieja amistad de la canciller. Es amigo de Roberto Flores Bermúdez desde hace muchos años, no décadas, podría decir. En realidad fue uno de mis mentores en Cancillería, Renato. En los difíciles momentos de los años 80, en la administración del presidente Roberto Suazo Córdoba, Roberto Flores Bermúdez estaba de director de política exterior en la Cancillería y yo era una joven encargada de lo que se llamaba entonces el Departamento de América. Entonces trabajamos muy, muy bien juntos en temas absolutamente, bueno, ahora ya históricos, obviamente, pero sí, la verdad es que es algo que yo obviamente hubiese preferido tener la discreción diplomática y no hablarlo públicamente porque hay todavía un tema pendiente del Estado receptor, pero efectivamente Roberto Flores está ahí por una consideración obviamente del presidente que quiere tener al frente de sus embajadas realmente en la medida de lo posible a funcionarios del escalafón diplomático, a funcionarios de carrera. Él coincide conmigo que el tema de la reestructuración de la Secretaría de Relaciones Exteriores es uno de los ejes principales en este momento, Renato, definitivamente. Muy bien, ya esa es una interpretación mía. Yo cuando escuché al presidente Alfura que partía para la Florida,
la semana pasada que anunció he nominado a Roberto Flores como embajador en Washington, dije yo, y ya dio el beneplácito Washington. No, todavía no lo ha dado. Todavía no lo ha dado, pero la información que yo tengo es que están creadas todas las condiciones para que en cualquier momento Washington dé el beneplácito a Roberto Flores Bermúdez. El hecho es que el presidente se adelantó. Bueno, hay cositas que se le escapan a cualquiera y hasta a un presidente. Ahora, yo he leído que hay reservas de Washington. Algunos sectores me las han desmentido por el papel de Roberto Flores Bermúdez en el 2009. ¿O ya investigaron ustedes si han estado frente a frente con Donald Trump? No hay nada de esto. No, en absoluto, Renato, de ninguna manera. Y es más, lo que pasa es que en algunos momentos hay distorsiones de la verdad, no necesariamente intencionales, pero por ejemplo vi alguna versión que lo relacionaba a él como ministro de Relaciones Exteriores de Roberto Micheletti, por ejemplo, lo cual es absolutamente falso. Más bien, el embajador Roberto Flores era precisamente el embajador en Washington del gobierno de Manuel Zelaya en el 2009. Y como tal, entonces fue realmente sacado de la embajada, prácticamente a la fuerza, ¿verdad? Para que sus funciones cesasen, ¿no? Un momento muy complicado de la diplomacia hondureña, ¿verdad? Como usted recordará, sí, claro. Es un periodo que luego nos trae un momento de aislacionismo internacional, ¿verdad? Sumamente interesante, ¿verdad? A partir de la invitación que el presidente Porfirio Lobo en aquel momento me hace para ser vicecanciller de la República, efectivamente yo fui parte de ese retorno a la OEA y todo ese proceso de normalización de relaciones diplomáticas con el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces estamos a la espera del beneplácito de Washington. Correcto. Del beneplácito de Washington para que nuestro futuro embajador en Estados Unidos sea el ex canciller Roberto Flores Bermúdez. Pues bien, hace algunos días, el sábado pasado, después del encuentro entre el presidente Narri Afura y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, donde estuvo presente la canciller de la República, una corte de apelaciones sacudió a la comunidad migrante hondureña al abrir la puerta para cancelar el TPS. La resolución reactiva la incertidumbre entre miles de beneficiarios tepecianos justo cuando el proceso judicial sigue en marcha y las señales políticas no terminan de dar certezas. Ese será uno de los temas que abordaremos después de la primera pausa con la canciller de la República, Mireya Agüero, y también, no sé si ya se nos dijo todo respecto a esa reunión o faltan algunas cosas que decir. Y yo aspiro a hoy a que si faltan algunas cosas que decir, nos lo diga la canciller de la República, Mireya Agüero, porque es la relación más cercana de Honduras con la primera potencia mundial, Estados Unidos. Buena parte de nuestra producción va a ese nicho del mercado mundial. La mayor parte de migrantes hondureños van a los Estados Unidos. La mayor cantidad de remesas viene de los Estados Unidos a Honduras. Así que es una relación muy especial, por eso generó expectativas la reunión del sábado anterior. Muchas expectativas. Claro, naturalmente. Hoy me aparece Marita Corea aquí a frente. Estuvo de vacaciones María Corea. Luz Madrid ya goza de un periodo de vacaciones a partir de hoy. Me agrada verte, María. Gracias por estar de nuevo aquí en Frente. Y mira, entre signos de admiración, porque yo creo que en este momento buena parte de la población y de los hondureños fuera están pendientes de esta primera pregunta. Pero yo no la voy a hacer pregunta, entre signos de admiración. No, mejor entre signos de admiración, de interrogación. ¿TPS vuelve a peligrar? ¿TPS vuelve a peligrar? Pero presento a Marita Corea. Que aquí está Marita. Por favor. ¿Qué tal, Marita? ¿Cómo estás? Renato, un gusto. ¿Qué tal de vacaciones?
¿Ya conocías a la canciller? En persona no, solo Muy por bien. ser. Pues Encantada, María. Mucho aquí gusto. tienes a la nueva canciller de Honduras. Experiencia, diplomacia. Y aquí están las nuevas generaciones de periodistas, canciller. Mire, Encantada, María. Igualmente. María Corea. Así que TPS vuelve a peligrar. Consulté con una compañera nuestra que vive en Washington, es abogada, hace 24 horas y me dijo, mira Renato, es difícil que la Corte Suprema de Justicia vaya a decidir lo contrario de lo que decidió esta Corte del Circuito Federal. Es difícil, me dice. ¿Estás pesimista? Le digo. No es pesimismo. Yo quisiera que esto se arreglara favoreciendo a los migrantes hondureños, me dice. Pero la única opción que queda con ellos es que personalmente expongan, primero que se asesoren con abogados de migración, expongan su caso personal, que viven en Estados Unidos desde hace varias décadas, que han pagado impuestos, que no tienen sanciones, que vayan a resolverlo personalmente. Pero si nos supeditamos a que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos lo favorezca en un fallo, yo lo miro muy difícil. Pero por eso está la canciller de la República hoy, para hablar de este y otros temas. Así que, Marita Corea, ¿TPS vuelve a peligrar? Esa es la pregunta para que el público participe. Regresamos después de la pausa comercial. El tráfico es presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Buenos días, muy buenos días. El tráfico vehicular cuando son las 7:13 lo conoce a través de Frente a Frente, ubicados en el Boulevard Kuwait a la altura de la Corte Suprema de Justicia. Si usted viene de la vía rápida, si usted viene de la colonia La Vega y se dirige hacia estos sectores de la capital, este es el tráfico vehicular, bastante congestionamiento vehicular a esta hora del día. Busque rutas alternas porque en el Boulevard Kuwait, repito, a la altura de la Corte Suprema de Justicia, hay bastante saturación de vehículos a esta hora del día cuando son las 7:14. El tráfico vehicular, Tony Munguía se los ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Redes sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Usted se puede unir a nuestra conversación participando en nuestras redes sociales vía WhatsApp y también por X. La pregunta que hace nuestro tema del día, ¿TPS vuelve a peligrar? Puede participar en WhatsApp al 97 73 60 65 y en X nos encuentra como Frente a Frente HN. La pregunta, ¿TPS vuelve a peligrar? Participe. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Voy a hacerle preguntas breves y también voy a obtener respuestas breves de la canciller. No es que la estoy condicionando en el tiempo de la respuesta suya. Ya me estoy acordando de la respuesta que le dio un exsecretario de Estado de los Estados Unidos a una periodista nuestra, cuando en la embajada la periodista le dice en inglés y en un fluido inglés, le pido por favor que sea concreto y corto en sus respuestas, y le dice Colin Powell, ya me estaba acordando, y le dice el secretario de Estado, el tiempo de mis respuestas las decido yo. Oiga, yo sé que usted no me iba a salir con la respuesta, pero es que solo va a estar 1 hora, entonces debo aprovechar.
No, y fíjese que a mí me gusta la economía de las palabras, generalmente. Lo que nos critican mucho a las mujeres, más bien a lo contrario, ¿no? Pero eso, no, a su disposición, Renato. Muchas gracias, canciller Mireya Agüero. Regresa el gobierno en este tema del TPS, con resultados concretos o con una fotografía diplomática, mientras miles de familias vuelven a quedar en incertidumbre por esta decisión que se ha tomado a nivel de una corte de un distrito federal, de una corte federal. En principio, recordar precisamente lo que usted anota. Esta cancelación del TPS ya era un hecho desde el punto de vista del proceso que se estaba siguiendo, no solamente desde el Poder Ejecutivo estadounidense, ¿verdad? De que obviamente considerando el TPS como lo que su nombre mismo sugiere, que es un régimen temporal, ¿verdad? Un régimen del cual los hondureños se han venido beneficiando a partir del huracán Mitch, Renato, ¿verdad? Para nosotros son 26 años en que los hondureños en Estados Unidos se pudieron acoger a este sistema de protección temporal, ¿no? Y de alguna manera se nos olvidó que era temporal, ¿verdad? Y es importante decirlo, nunca fue algo que iba a perdurar a lo largo del tiempo. Obviamente los diferentes gobiernos hondureños teníamos la esperanza de encontrar algún tipo de arreglo, no sé si llamarlo atípico o diferente, diferenciado, no temporal, para aquellos hondureños que después de 26 años, por ejemplo, como los 55,000 o más tepecianos hondureños en Estados Unidos en este momento, pudiesen de alguna manera regularizar su situación. Y aquí obviamente vamos a encontrar un poquito de todo, es decir, hay gente que ya tiene hijos que son nacionales de Estados Unidos allá, hay gente que tiene más de 20 años de estar pagando impuestos, seguro social, sus hijos enrolados en sistemas educativos, otros no tanto, ¿verdad? Porque lo que yo pude evidenciar, Renato, en una ocasión hace muchísimos años, cuando a mí me tocó en un par de ocasiones renovar el TPS, ¿verdad?, para los hondureños, era que desde entonces había, y me informan que continúa este tipo de conducta, que el número de tepecianos era muy incierto porque a pesar de las campañas de socialización de los beneficios del programa y todo, había de alguna manera una cultura de sospecha, ¿verdad?, alrededor de que la inscripción misma podía conllevar más bien una deportación temprana, ¿verdad? Entonces, nos costaba mucho, aún desde nuestra red consular en algunos momentos, poder captar toda la población, ¿no? Entonces, por una parte, lo que le digo es que es un proceso que hemos querido de ir viendo las posibilidades y de vuelta diferenciadas, porque los casos son muy particulares, ¿verdad? La demografía incluso de quiénes son esos 55,000 o más hondureños es difícil de identificar, Renato. ¿Por qué? Porque los mismos censos que nosotros y el mismo Estados Unidos han tratado de hacer no nos da cifras concluyentes, en el sentido de que tenemos 26 años de tener el programa, suponemos que entonces, por ejemplo, el rango de edad de los hondureños tepecianos estará entre 40 y 60 años, por ejemplo. Pero entonces, cuando usted me pregunta cuál fue el enfoque del presidente Asfura en la reciente reunión del sábado, para mí fue el posicionamiento que él hizo en la mesa con el presidente Trump fue de absoluto pragmatismo. ¿Qué dice? Él no toca efectivamente el TPS per se, sino que lo que dice es: necesito traer inversionistas estadounidenses a Honduras. Necesito un clima de inversión, una plataforma de inversión, un par de megaproyectos, y se los menciona, en el sentido de, por una parte, hacer un impacto positivo en este 1.2 millones de hondureños desempleados en este momento, y además pensando en cómo absorbemos de manera
positiva, creativa, es decir, con el concurso del empresariado hondureño, de los futuros inversionistas, de todo, cómo absorbemos nuestros flujos migratorios de retorno. Y el presidente repite una frase que también ha dicho alrededor de todas las secretarías de Estado que pudimos visitar en su gira todavía como presidente electo, en el sentido de que él quiere que Honduras se convierta en un punto de retorno para los hondureños, no un punto de partida, ¿verdad? Entonces, con ese posicionamiento, de alguna manera, caemos en un espacio de mucho realismo, Renato. No estar en espera de algo que definitivamente hemos visto claras señales del Ejecutivo estadounidense de que es una política de Estado, de que inclusive es uno de los proyectos estrella del presidente Trump. Sabemos que este es un año político en Estados Unidos. Mi análisis es que definitivamente el presidente Trump no va a modificar sus políticas que han tenido un impacto de alguna manera positivo, ¿verdad? Y entonces, en consideración del contexto político estadounidense en el 2026, y por el otro lado, que es un tema que en este momento está en otro poder, en el Poder Judicial, definitivamente yo creo que ubiquémonos en el realismo y más bien veamos hacia adelante cómo como país podemos proporcionar, por una parte, lo que usted mencionaba en esta conversación con esta colega en temas migratorios en Estados Unidos, cómo podemos hacer alianzas estratégicas en este momento con organizaciones humanitarias, con las alianzas que ya están establecidas, con la academia en Estados Unidos, con diferentes grupos que puedan presentar mociones frente al Congreso, por ejemplo, para de alguna manera y de vuelta en un carácter diferenciado, apoyemos caso por caso de estos hondureños que no queremos dejar solos, ¿verdad? No es que de alguna manera por estarles diciendo retornen, de ninguna manera es una expresión de abandono, todo lo contrario, es una invitación de bienvenida en proyectos que esperamos poder poner en curso con apoyo interinstitucional, con apoyo del sector privado, para crear esta base a un retorno seguro a Honduras. Me habló de dos proyectos. Es que ha resurgido el tema y el origen estuvo ahí en Mar-a-Lago, del ferrocarril interoceánico. Correcto. Ese es uno de los dos megaproyectos que visualizan ustedes. Correcto, ese es uno de los dos megaproyectos. Se nos dio a conocer el interés preciso de Estados Unidos desde la gira previa a la investidura del presidente Asfura. Y sí, hay definitivamente mucho interés del gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo el tema de un canal interoceánico que sea como un corredor logístico multipropósito, Renato, definitivamente. Hay que reconocerlo que esta idea, bueno, la promovió Héctor Manuel Zelaya, el hijo de la expresidenta Castro, pero antes de Héctor Manuel, hondureños como Tito Livio Sierra, Tito dice que él no se quiere morir si no ve ese carril interoceánico, ese ferrocarril interoceánico o ese canal interoceánico. Así me lo ha dicho. No me quiero morir si no lo veo, Renato. Y Héctor Manuel Zelaya lo estuvo promoviendo en los últimos 3 años de la administración de Xiomara. Como usted dice, este es un antiguo proyecto, sí. Yo creo que se ha visualizado por muchísimos años. Antes de Tito Livio Sierra, inclusive. Correcto, sí. Yo recuerdo en el tiempo del presidente Azcona, sí. Por ejemplo, que yo también estaba ya en Cancillería, que en algún momento estuvimos a punto de entrar a un proyecto que implicaba más bien un tren bala, conectando el Pacífico hondureño con Puerto Castilla, ¿verdad? Y de pronto es algo que efectivamente ha estado por muchísimos años sobre la mesa y de vuelta se vuelve a poner sobre la mesa, partiendo incluso de una iniciativa del propio Estados Unidos. Cuando lo escuchamos
a principios de enero. Usted lo escuchó en los tiempos de Simón Ascona Bollo, expresidente de la República, pero es que Tito Livio era, voy a emitir una expresión popular, usted ya me conoce, uña y mugre con Simón Ascona. Dice Tito que de la casa presidencial el presidente se iba caminando para su clínica dental que la tiene así en esa cuesta del barrio Buenos Aires. Desde ese tiempo Tito hablaba con Simón Ascona de ese canal interoceánico. Bueno, pero aquí viene la clave de todo esto, canciller Mireya Agüero. No sé por qué, interpreto, ya es una interpretación muy personal, que el gobierno de Honduras ve difícil que haya una renovación del TPS. E inclusive grabé sus palabras, fueron 3, 4 palabras hace algunos minutos. Ni siquiera directamente el presidente Asfura le mencionó de manera directa, per se, el TPS al presidente Trump. Sino que le habló de inversión para atraer a los miles de migrantes hondureños. De alguna manera habría habido una contradicción de términos, ¿verdad? Porque si nosotros estamos hablando de que, por una parte, ya tenemos un arreglo de deportaciones de lo que Estados Unidos califica inmigración ilegal, ¿ok? Obviamente los tepecianos no entran en ese espectro porque son personas que, precisamente porque están dentro del sistema, están asegurados de que están libres de cualquier tipo de persecución legal, precisamente porque están registrados debidamente, tienen permisos de trabajo, etcétera, ¿no? Pero habría sido de alguna manera una contradicción de términos. Lo que el presidente Asfura está planteando es el tema de que ya no necesitemos exportar hondureños hacia Estados Unidos. Yo diría expulsar. De alguna manera. Expulsar hondureños, correcto, porque estos se van por falta de oportunidades. Porque si nosotros en el plan de gobierno del presidente Asfura tenemos visualizado crear, por una parte, las condiciones de seguridad, que fueron unos de lo que llamábamos las causas raíz de la migración. Es cierto. Si nosotros tenemos considerado crear una base productiva renovada, con inversión extranjera, creando un clima de inversión definitivamente que invite, que sea una forma de invitar a los inversionistas a que vengan a Honduras. Y entonces tenemos, Renato, el caso de que muchísimos de estos hondureños que estamos invitando a retornar y queremos, y de hecho aprovecho la plataforma, porque nosotros estamos queriendo armar una especie de base de datos alrededor de las habilidades de los posibles retornados para ya tener identificados algunos lugares a donde podrían estar trabajando, ¿verdad? Es decir, si alguien ha estado trabajando en la industria automotriz, por ejemplo, o en la industria textil, o en la industria de la construcción, ¿a dónde los podemos ubicar? En una oferta de empleos que deseamos tener localmente, ¿verdad? Obviamente el tema de las remesas ha sido sumamente importante para Honduras y lo veríamos de alguna manera disminuido quizás si esta base de la migración decide retornar, ya sea de manera obligada o voluntaria. No nos debe dar vergüenza que nos llegue esa cantidad de 12.000 millones de dólares en remesas de los hondureños que se van expulsados del país. Pero el país debe empezar a soñar en grande. ¿Cómo es posible que su economía, que sus dólares provengan de la expulsión de los nuestros? Correcto. Tenemos que dinamizar la economía y generar nuestra propia riqueza. Correcto, Renato. Y esa es la idea del presidente Asfura. Es decir, que de alguna manera algunas personas pueden criticar el hecho de no plantear per se el tema de migración ilegal o el tema del TPS. Pero como le digo, hubiese sido de alguna manera una contradicción de términos, ¿verdad? El presidente lo que hace es un planteamiento muy realista de la realidad. Comienza, por ejemplo, explicando por qué decretó una emergencia en el tema de salud. Le cuenta al presidente Trump lo que hay en este momento en cuanto a la mora quirúrgica, en cuanto al desabastecimiento de medicamentos, y realmente eso toca
al presidente Trump desde el punto de vista humanitario, pues de ver una situación de precariedad en el tema de salud en un país como Honduras, ¿no? Luego le habla del desempleo y le habla precisamente entonces de esta idea de la necesidad de una plataforma productiva fuerte en Honduras con apoyo de la inversión extranjera directa en infraestructura crítica, en lo del tema del posible proyecto, megaproyecto del canal interoceánico. Es decir, estamos hablando en grande más bien en eso, ¿verdad? De crear las condiciones para que ya no continúen flujos hacia el norte, sino más bien los hondureños allá se sientan cómodos y seguros en volver a su hogar. Piense usted, yo me pongo a pensar, Renato, desde el punto de vista humano, ¿qué sentiría yo si cada año estoy pensando, y este va a ser el último del TPS? De alguna manera, yo no sé, pero hay un tema humano que cuando uno llega a enfrentar una realidad y tiene que tomar una dirección diferente, tal vez un poco, y obviamente habrá ya algún arraigo en Estados Unidos para muchísimas de estas familias, incluidos jóvenes que tal vez no conocen Honduras, ¿verdad? Yo hace unos meses, Renato, le confieso, mi esposo y yo andábamos de vacaciones en Europa y nos tocó uno de esos vuelos en que vienen muchísimos hondureños desde España. Y fue realmente, desde el punto de vista humano, a mí me dejó muy impresionada ver un montón de niñitos dentro de este vuelo y que conversábamos en la sala de espera contándonos que venían a conocer a sus abuelos, a conocer el lugar de origen de sus papás, ¿verdad? Entonces, sí, el tema del desarraigo obligado, porque la migración, de alguna manera, en ese sentido, yo siento que fueron obligados algunos de estos hondureños a pensar en esta movilización humana, a buscar mejores derroteros. Eso es natural y eso ha sido algo que ha estado presente en la historia de la humanidad, ¿verdad? Los movimientos humanos hacia lugares a donde la gente siente que hay una ventaja comparativa, Renato. Eso es de lo más natural del mundo, de lo más humano. Pero si nosotros volvemos a posicionar a Honduras con lo que significa ser su lugar de origen, su centro familiar, todo el sistema de soporte emocional que la patria debe devolver, yo creo que eso es más importante que pensar si un sistema se renueva o no se renueva. Bueno, ¿qué es lo que estoy interpretando de la canciller? El presidente Afura sabía con quién estaba enfrente el sábado. Correcto. Con un presidente de Estados Unidos, ellos mismos le llaman así, transaccional. No quería darle oportunidad de que en su interior pensara, este hombre me está mintiendo. ¿Cómo es que dice que quiere transformar el país, que quiere inversión en el país? Y al mismo tiempo me está pidiendo que haya una renovación del TPS. ¿Pudo interpretarlo Trump un planteamiento así como contradicción? Correcto. Entiendo que cuando usted me dice contradicción se está refiriendo a eso. Correcto. Trump es así. ¿Cómo me viene a pedir aquí apoyo, inversionistas estadounidenses en Honduras, un canal interoceánico que quiere ver a su país progresar económicamente? Y al mismo tiempo me está diciendo que siga con el TPS, que ya todos lo sabíamos, y eso hay que dar claros, hondureños, ya lo sabíamos, que eso no era para la eternidad, que era temporal, por mientras el país se reponía del huracán que nos afectó. Es que debemos ser claros. Ahora, la oposición, y usted sabe cómo es la oposición y la democracia, con toda la imperfección en nuestra democracia, yo ya he visto algunas interpretaciones. ¿Dónde está o dónde quedó la amistad de Trump con Asfura o de Asfura con Trump? Y meten otro detalle. Los mensajes de la última semana antes de las elecciones de Trump. Si casi de manera simultánea lo político y lo jurídico se contradijeron. El presidente en la residencia de la Florida de Donald Trump, y esa corte ¿de qué distrito es? De San Francisco. Es de San Francisco, ¿verdad?
diciendo o favoreciendo los intereses del gobierno estadounidense en torno al TPS? Vamos a ver si aclaro la pregunta. La amistad de Trump con Asfura, o la cercanía, no amistad, si yo no creo que sean amigos, si Trump reaccionó una semana antes. La cercanía, los intereses de Trump y de Asfura no favorecieron a Honduras con una promesa de Trump de que va a renovar el TPS. Es lo que está diciendo la oposición. ¿Me entiende el espíritu de lo que le pregunto, verdad? Perfectamente, Renato, perfectamente. Y de vuelta, yo creo que definitivamente, obviamente, como usted dice, es un argumento fácilmente utilizable desde el punto de vista político para cuestionar, ¿verdad? Lo que se mira como un paquete de amistad o de cercanía o de respeto a los intereses estratégicos mutuos de dos naciones. Yo creo que definitivamente, como usted dice, siendo el presidente Trump quien es, una persona muy práctica, que definitivamente en su gestión ha evidenciado lo que usted acaba de mencionar, que hemos entrado en una etapa, y no solamente entre Estados Unidos y Honduras de manera particular, sino, si usted lo mira, esto es parte de un nuevo esquema de orden mundial, en que lo transaccional, de alguna manera, reemplaza, ¿verdad?, todo el tema de elementos diplomáticos o de negociación de una cuestión frente a otra cuestión. Entonces, yo creo que los dos actuaron de una manera pragmática, desde el punto de vista de un equilibrio de la relación, ¿verdad? Yo tengo esto que me interesa posicionar, y el presidente Trump, como lo decía yo hace un rato, definitivamente el tema de la migración ilegal ha sido muy importante en su plataforma de gobierno. Entonces, de ninguna manera nos sorprende, ¿verdad?, de que se haya seguido este curso. Lo que es importante posicionar en este momento, Renato, es por una parte de que el elemento de contradicción que se podía introducir, ¿verdad?, a no entrar a esas particularidades, fue importante estratégicamente para la conversación que se creó y el ambiente amistoso y de verdadero diálogo franco que se creó en ese momento en Mar-a-Lago, ¿no? Y por otro lado, como le digo, el tema de qué es la visión estratégica del presidente Asfura. Es estos temas de poder posicionar a Honduras, incluso para el tema de nearshoring, este tema que es tan importante estratégicamente desde el punto de vista del posicionamiento de empresas estadounidenses en Honduras desde Estados Unidos. Ya han escuchado ese término que mencionó la canciller, ya lo hemos mencionado varias veces. Son esas empresas norteamericanas que han invertido en la República Popular China y que tenemos con algunas facilidades la oportunidad de atraerlas para que inviertan acá por la cercanía geográfica con Estados Unidos. Correcto, y entonces nosotros podemos tener la oportunidad, Renato, de crear esas cadenas de valor produciendo algún tipo de productos aquí en Honduras. Vaya, por ejemplo, si yo le hablo sobre el posicionamiento que sí se hizo, hablando particularmente de una industria. Por ejemplo, la industria de los arneses, en el tema de partes automotrices, que es algo que ya tenemos en Honduras y que es estratégico para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere depender de un solo país, y usted mencionó uno de ellos, ¿verdad? Y tampoco hay posibilidades cercanas de que esto pueda crearse de manera automática en Estados Unidos. Entonces, porque si hay alternativas, obviamente, de producción local, dentro de la política de America First, podría haber un privilegio para empresas estadounidenses basadas en Estados Unidos. Pero hay cantidad de suministros que Estados Unidos necesita desde el extranjero. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de posicionar este tipo de industrias, y de hecho el presidente Asfura lo ha estado haciendo, creando una cadena de valor
creando esta plataforma de producción dentro del contexto del nearshoring, eso es estratégicamente importante para los Estados Unidos. Ya lo vivieron, por ejemplo, durante la pandemia, ¿verdad? Estados Unidos tuvo una escasez de suministros en una cantidad de cuestiones médicas que provenían de China, y China aprovechó, para hacer sentir la presión de dárselos a cuentagotas, ¿verdad? Entonces hay un montón de elementos que son parte de una agenda estratégica de insumos que podemos de alguna manera producir en Honduras, y esto es lo que el presidente Asfura puso en la mesa en la reunión en Mar-a-Lago, por ejemplo. Hondureños, definitivamente no se interpreta que yo estoy diciendo que el TPS no es prioridad para el presidente Asfura. Lo que pasa es que a esta altura ya estamos claros. La política de Trump en esta área es contundente. Renato, y si me permite, que en la línea que usted dice, definitivamente desde la Cancillería, ¿verdad? Y desde nuestra obligación de brindar protección consular a nuestros conciudadanos en el exterior, nosotros estamos absolutamente claros de que estamos trabajando, de hecho, ya desde ayer, ya desde la Subsecretaría de Asuntos Consulares, por ejemplo. Busca el último mensaje en ex de la Cancillería anoche, como a las 10:30, por favor. Sé que a eso se está refiriendo. Correcto, estamos ya trabajando. Mañana yo me reúno con la gente de OIM, hoy ellos van a tener teleconferencias con gente como la Alianza que apoya a los tepecianos allá en Estados Unidos. Nos estamos poniendo en contacto con personas que estuvieron desde hace mucho tiempo vinculadas directamente desde nuestra embajada en Washington, o excónsules con bastante experiencia en estos servicios administrativos de este tipo, para ayudar de la manera en que podamos, es decir, a orientar a nuestros tepecianos a buscar el mejor apoyo jurídico que ellos mismos decidan tener, ¿verdad? No es que vamos a decirle desde los consulados, les decimos esto o lo otro, porque Renato, tengo que aceptar, y esto tal vez puede ser parte de una pregunta de futuro, la verdad es que el mismo servicio consular hondureño lo hemos encontrado en crisis, ¿verdad? Entonces, hay una crisis en este momento y obviamente se ha posicionado el tema del TPS, pero definitivamente los consulados hoy por hoy están en crisis, ¿verdad? Están en crisis porque definitivamente estos informes, no hubo transición, lo repito, no hubo transición, por más que quieran decir que sí hubo, no la hubo. Estoy todavía recibiendo informes y los informes que estoy recibiendo no son nada halagüeños alrededor de cómo se ha comportado el personal consular en Estados Unidos específicamente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si tenemos ese tipo de crisis, pero que de alguna manera yo no pienso que una reestructuración tiene que ser rápida, porque generalmente las reestructuraciones rápidas no son eficientes, no son perdurables y no son baratas, ¿verdad? Y de hecho lo vemos. En este momento estoy heredando casi 400 demandas laborales, ¿verdad?, del gobierno anterior. Entonces tampoco quiero poner al gobierno del presidente Asfura en esta posición de vulnerabilidad desde el punto de vista de que alguien diga que no hemos respetado sus derechos adquiridos o los derechos laborales, pero que de hecho estamos empeñados en una reestructuración tanto del servicio diplomático como el consular y del personal local, pero lo tenemos que ir haciendo por etapas y de manera eficiente y perdurable, y no con un impacto directo también presupuestario, sobre todo en este contexto que el presidente Asfura ha sido también muy repetitivo de un gobierno que va a tener como lema la austeridad, ¿verdad?, la contracción del Estado y un respeto al presupuesto de una manera bien rotunda. Así brevemente, porque tengo tantas aristas y yo sabía que esto era prioritario
por la inmediatez, por cómo se han dado las cosas en los últimos días. La palabra crisis hemos encontrado en crisis, sobre todo en Estados Unidos, esos consulados. ¿Qué es? Ineficiencia. Tenemos una cantidad, una multitud de quejas, Renato, alrededor de la desatención a nuestros conciudadanos. Es decir, no sabemos si de alguna manera ha sido indolencia o que el programa estaba diseñado para otros fines, pero tengo que decir que lo que he recibido definitivamente como hondureña me ha dolido mucho. Es decir, en algunos casos, abandono absoluto de la gente que está en los cargos titulares de los consulados, dejando todo en manos a un personal local contratado en Estados Unidos, ni siquiera de nacionalidad hondureña. Es decir, hemos dejado algunas oficinas consulares en manos de extranjeros, ¿verdad? Que de alguna manera yo no estoy dudando de la eficiencia de otros, pero si íbamos a hacer el personal local, por ejemplo, en consulados en Estados Unidos en los últimos años creció en un 34%, Renato. Entonces mi pregunta es, ¿por qué necesitábamos tanta contratación local? Y si íbamos a hacer contratación local, ¿por qué no la hicimos de hondureños? ¿Por qué la tenemos de todas las nacionalidades, venezolanos, mexicanos, qué sé yo? ¿Verdad? Entonces hay una contradicción de términos alrededor perdón, de cómo se enfocó el tema de protección consular, el tema de facilitación de temas administrativos, el tema incluso de la concertación de citas para pasaportes. Es decir, ha habido toda una desfiguración de lo que para mí debe tener claro cualquier servidor público. De hecho, Renato, he pedido que preparen de alguna manera, aparte de un acuerdo de nombramiento, un contrato de confidencialidad y un contrato de compromiso de servicios en los temas consulares para los futuros funcionarios consulares. Porque definitivamente me ha dolido como hondureña los reportes que he escuchado de la misma sección de protección consular, que todavía son personas del gobierno saliente, aceptando que hoy, por ejemplo, todavía tenemos incluso una frialdad incomprensible alrededor de la repatriación, por ejemplo, de ciudadanos hondureños que fallecieron en Estados Unidos y que no les hemos traído los restos mortales a los familiares. Pero eso que está viviendo y que emocionalmente le causa impacto, debe ser una lección también. Tremendo, debe ser una lección para el nuevo gobierno, canciller. Correcto. Debe ser una lección. Han prostituido desde hace mucho tiempo, con excepciones, porque siempre hay excepciones. Correcto. En la regla. Correcto. De gobiernos y de hondureños que son nombrados en cargos consulares. Pero han prostituido los nombramientos. No hay meritocracia, no hay investigación sobre la capacidad de servicio. Simplemente, y ese es un criterio muy personal, han favorecido por compadrazgos, por amistad, por activismo político a cualquiera para representar a Honduras en el mundo. Y ahí traduzco lo que yo creo de lo que nos está diciendo la canciller. Han desatendido sus funciones y sobre todo en Estados Unidos. Y lo que han hecho, miren ustedes cómo se prostituye cuando se nombra gente solo por activismo político, por amistad, por familiaridad o lo que sea. Han contratado personal local de Estados Unidos, mexicanos, colombianos, para hacer las funciones que les delegó el Estado de Honduras. Eso no cuadra, eso no es correcto, eso no es leal con Honduras. Y esa es la lección que le digo muy respetuosamente a la canciller. No cometan los mismos errores. A Honduras lo va a representar en el extranjero, en las embajadas y en los consulados, gente con capacidad, con compromiso de defender al Estado de Honduras. No premien políticamente a nadie. Nos merecemos esta vez tener a los mejores afuera. Que no se avergüencen del país y que no miren un cargo de esos como la gran piñata para ir de vacaciones 4 años. Por favor, canciller,
a mí también me molesta lo que me está denunciando en este momento. Ahora, estemos claros con lo otro del TPS. Muy difícilmente se va a renovar el TPS hondureños en Estados Unidos. Si tenemos esperanzas en la Corte Suprema, disminuyámoslas. Ahora, personalmente ustedes, abóquense a los abogados de migración, que los asesoren, porque muchos de ustedes que pueden quedar viviendo de manera legal en Estados Unidos, demostrándoles que han pagado impuestos, que tienen seguridad social, que tienen tantos años de vivir. Ya es un asunto muy personal. Y esto es el mensaje que escribió la Cancillería en las últimas 2 horas de ayer. El Estado de Honduras activa acciones estratégicas para acompañar y orientar a nuestros compatriotas amparados al TPS. Reafirmamos nuestro compromiso con su bienestar. Información clara y la búsqueda de soluciones responsables. No están solos. Pueden meterse a la página de la Cancillería y leer totalmente ese comunicado, pero se los digo hoy con respeto y claridad. La renovación del TPS está cuesta arriba y probablemente ya no se va a lograr. Tienen que hacer trámites personales en Estados Unidos para comprobar y demostrarles que tienen hijos nacidos ahí, que pagan impuestos, que no tienen sanciones de la policía, que tienen seguro social. Arreglar todos esos papeles. Me parece que ya el quedarse estos 55,000 o no amparados por la legalidad va a depender de lo que demuestren ante la autoridad estadounidense. Voy a la pausa. Tenemos más de esa reunión. ¿Qué se desprendió de esa reunión? Porque escuché, o leí mejor dicho, a un ministro, creo que fue el de la cita ayer, decir que hubo acuerdos económicos en esta reunión de Mar-a-Lago. ¿Qué acuerdos económicos? Me pregunto. ¿Qué mejor que usted que estuvo ahí, escuchando bien, porque habla perfectamente el inglés, esa conversación con traducción entre Trump y Narria Fura? Redes Sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Damos lectura a sus mensajes. Gracias por participar en Frente a Frente. Saludos a la Canciller de la República, Mireya Agüero. Los embajadores de Honduras deben ser personas que vayan de la mano con la visión de nuestro presidente Tito Asfura. Los consulados deben atender responsablemente a nuestros compatriotas, nos dice Silvano Ventura Nolasco en X. Norita Figueroa, ¿dónde van a ubicar a los que regresen del TPS si ni siquiera han podido ubicar a los que ya están en Honduras? Hay jóvenes que pasan 3 y hasta 4 meses buscando empleo, contratos temporales, salarios inestables y cero seguridad. Y ahora dicen que van a reubicar a miles que vienen. Marco Matamoros nos dice, se ve el profesionalismo, el nivel de educación y personal de la señora ministra. Lamentablemente el TPS es historia. Ningún gobierno negoció cambiarlo de temporal a una figura a la permanencia. Ahora peligra el 30 a 35% de ingresos brutos al presupuesto. Otro usuario nos dice en X, TPS era un permiso temporal para personas en tragedia. 28 años y no hiciste nada en ese país, es tiempo de regresar. La gente abusó de esa ayuda y hoy pagan cara su ineficiente. Otro usuario, Emil Ruiz, se debe tener muy claro, la política migratoria en Estados Unidos se volvió un tema político de los dos partidos. Trump lo utiliza como moneda de cambio para lograr sus objetivos en política exterior. El racismo extremo en esa gran nación revivió después de los ataques terroristas del 9/11. Alex Libertario, si cancelan el TPS, ¿los hondureños tienen algún país a quien volver? ¿O en poco tiempo van a querer escapar de la prisión a cielos abiertos que están montando? Estos y más mensajes en nuestras redes sociales. Siga participando. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad.
Marita Correa, es que quedaron las primeras líneas, entonces mucha gente comenzó a leer, pero no terminó. Ese que tienes ahí, el último mensaje, ese que tienes ahí. Renato, la Sí. magistrada está en lo correcto. El TPS es temporal, que es lo que nosotros no entendemos. También se van hacia Estados Unidos y se casan con otros hondureños para que yo me caso con un americano y no con otro hondureño para poder tener una protección de estatus. Bueno. Claro que peligra. Bueno, ya se va a despedir la canciller de la República. Ya están aquí don Josué Murillo, ya miro a José, fue el primerito que llegó a las 6:15 de la mañana. Está Santiago Herrera. Santiago, bienvenido. Un gusto, don Siempre Renato. es un honor tenerlo. Igual, Lester Ramírez. ¿Qué Muchas tal, gracias, Lester? licenciado, un placer estar con Gracias, usted. Lester. Hasta Marcela Caro vía Zoom también. Gracias, Marcela, por ser tan gentil siempre en atendernos. Bueno, de repente la gente pudo haber interpretado que yo dije, y es que fue mi interpretación, que a Trump, el presidente Afura, no le fue a mencionar el TPS, sino le fue a decir, necesitamos en Honduras, en esa relación histórica con Estados Unidos, esto y esto y esto, para que en vez de expulsar gente, toda la gente que se ha venido para acá se regrese para Honduras. Y eso puede ser interpretado, es que a Fura no le importan los tepecianos. Pudiese quedar esa percepción ante tal figuración que tiene que decir la canciller de la República. Efectivamente, que lo que yo le explicaba, Renato, no queremos entrar en una contradicción de términos en absoluto. Sí. Pero lo que sí yo quiero que quede claro definitivamente es que cada uno de esos hondureños en Estados Unidos y obviamente los que también en nuestro país podrían ser impactados por esta cancelación de este programa de protección temporal, definitivamente sepan que estamos trabajando en diferentes acciones, Renato. Es decir, que no es que estamos abandonando a nuestros hondureños en el exterior, que tenemos que ser realistas en el sentido de buscar alternativas prácticas para ellos. Y ahí también ellos tienen que ser proactivos en la búsqueda de ayuda legal idónea, ¿verdad? Como lo conversábamos anteriormente. Y en ese sentido la Cancillería está trabajando, como lo explica este comunicado que usted compartió en pantalla, en el área, por una parte, de hacer contactos, y ya los estamos haciendo desde ayer, con las alianzas, con las organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos que nos han apoyado en el pasado, con la academia y desde los consulados, para tratar de poder apoyar a estos ciudadanos que están en diferentes tipos de posibilidades, claro, ¿verdad? Porque hablamos de que aquí hay que hacer consideraciones específicas y diferenciadas, ¿verdad? Porque entre este espectro de más de 55,000 hondureños habrán condiciones muy particulares. Y por el otro lado, el tema de esta creación de esta comisión interinstitucional que implique el Instituto Nacional de Migración, el Registro Nacional de las Personas, algunas organizaciones no gubernamentales de apoyo, la Secretaría de Desarrollo Social y obviamente desde la Secretaría de Relaciones Exteriores como coordinación de la protección consular en pleno. Estamos trabajando, como le decía, no sé si fuera de cámara, mañana me reúno con la gente de, Sí. de la OIM. No, ya lo dijo, sí. Hoy habrán una cantidad de reuniones vía Zoom con Washington y todo para tratar de apoyarlos a los hondureños que estén en esta situación, ¿verdad? Entonces, que no se sientan abandonados, que no están solos, que estamos aquí para acompañarlos en este proceso. Bueno, estemos claros que si el TPS se cancela definitivamente, y tenemos que asumir esto, Honduras no está lista para responder o reconocer. No, sí reconocemos que se nos vendría una crisis, pero no estamos listos para emplear a esos 55,000 hondureños. Eso y su familia. Eso debemos tenerlo claro. Si no aprueban esto, estemos claros que no estamos preparados. Por eso que queremos dinamismo en el nuevo gobierno para atraer inversiones. Porque estemos claros en esto. Yo sé que usted me va a apoyar en lo que voy a decir.
solo se crea riqueza con inversión. No hay otra manera. El dinero no viene del cielo. Se tiene que generar y solo se genera cuando hay inversión masiva local y foránea. La única manera. Y solo así habrán las condiciones para que toda esta gente que ha sido expulsada del país regrese a su tierra, donde nació, a donde tiene el diente de leche en una teja. Yo tengo mi primer diente de leche, me lo guardó mi madre. O el ombligo. Bueno, canciller, no va a ser fácil la cosa. No, Renato, pero que de verdad tengan la seguridad de que el presidente está trabajando en esas dos vertientes. Por una parte, el tema, evidentemente hay un impacto, tenemos ya un índice grande de desempleo, pero creo que tenemos también la oportunidad de poder contar con nosotros de vuelta, si así lo desean, con personas que se han preparado en diferentes rubros en Estados Unidos, incluso muchos de ellos ya bilingües, es decir, traemos de alguna manera en el eventual retorno de muchos hondureños una riqueza que debemos aceptar, y yo creo que debemos trasladarnos ya a solo esa etapa de asistencialismo en algunos momentos que hemos vivido, ¿verdad? Esa cultura de que creemos que todo lo debemos recibir, ¿verdad? De gratis, sino que ponernos a trabajar, ¿verdad? Y entonces, como dice el presidente Asfura, vamos a estar bien, pero tenemos que asumir la cultura del trabajo, asumir la cultura, ¿verdad?, de la institucionalidad, asumir incluso los errores del pasado, como usted lo decía. Claro. Correcto. Los retos efectivamente son oportunidades, definitivamente. Sí. Yo no es que bromeo, a mis compañeros les digo, si hubo un momento en los últimos años del siglo pasado, que cuando venía un funcionario extranjero de un organismo multilateral o un embajador, ¿y con cuánto nos van a ayudar? Las primeras preguntas en Toncontín, ¿y con cuánto nos van a ayudar? ¿Y con cuánto nos van a ayudar? ¿Y con cuánto nos van a ayudar? Por dioseros. Tenemos, Renato, como país una oportunidad y tenemos una nueva manera también obligada de ver el cambiante entorno internacional, ¿verdad? Por primera vez puedo decir que si voy a usar una palabra alrededor del panorama mundial, es que todos los días cambia y que es impredecible en algunos casos, ¿verdad? Tenemos retos, por ejemplo, institucionales importantes. Si nos ponemos a pensar en el reto que está pasando la Organización de Naciones Unidas, solo para dar un ejemplo, ¿verdad? Podemos darnos cuenta de cómo un país como Honduras debe cambiar un poco de mentalidad frente al escenario mundial, considerando nuestras fortalezas y convirtiendo nuestras debilidades también en ventajas comparativas en algún momento. Correcto, hoy sí. Ya la vamos a despedir, pero, y no quiero que me responda como Colin Powell, pero les tengo unas preguntitas así, breves y respuestas breves. Fue Roxana Guevara. Una vez que vino el secretario de Estado, como secretario de Estado, le dice Roxana, mire, solo tenemos 15 minutos en inglés, ¿verdad? Así que por favor yo le voy a hacer preguntas breves y quiero de usted respuestas breves. Y viene Colin Powell y le dice a Roxana, el tiempo de mis respuestas lo decido yo, le dice. Yo no quiero que me responda así la canciller. Con lo del TPS así, 2 palabritas. Y después, en otra oportunidad lo ampliamos. 2 palabritas. ¿Subestimaron el escenario judicial con el TPS? No creo, no creo. Ok. ¿Hubo exceso de optimismo por esos mensajes de Trump con Asfura en la semana previa a las elecciones? Que pudiese decirle a Asfura, ok, vamos a hacer una excepción con Honduras, vamos a renovarles el TPS. El problema es que el caso ya estaba en el escenario judicial. Y la respuesta sería no, ¿verdad? Porque el tema de migración
en Estados Unidos es un tema realmente de política interna. Con esto, ¿ustedes asumen que han cometido en estos primeros días algún error con lo del TPS? No, la verdad es que, como le digo, es un tema de política interna estadounidense, que ninguna línea preventiva hubiese parado lo que ahora vemos. Okay. Es decir, hubiera habido oportunidades anteriormente, Renato, ¿verdad? Eso sí, seamos claros. Por ejemplo, si alguno de los países que todavía, por ejemplo El Salvador, ¿verdad? Que hay dos fechas clave, el 9 de marzo y septiembre. Por ejemplo, El Salvador, efectivamente, no esta semana. El Salvador tiene de estar negociando esto años atrás. Y entonces, si vemos en retrospectiva, obviamente vamos a ver dos vertientes muy diferentes de negociación frente a Estados Unidos para llegar a este momento. Nosotros tenemos 14 días de estar en el gobierno, ¿verdad? Imposible de que hubiésemos podido hacer un trabajo de prevención alrededor de esto. El gobierno anterior sí, pero desafortunadamente en Honduras tenemos ese vicio de no pensar en la continuidad del Estado. Eso es lo que yo he estado viendo, por ejemplo, desde el punto de vista de recibir finalmente algún tipo de informes a cuentagotas en Cancillería. La idea de trasladar información, de tener claro que el Estado es uno, que los intereses del Estado son unos y no son particulares de ninguna ideología y de ningún partido, eso es lo que los hondureños debemos tomar como lección, y esta es una de las lecciones de no poder haber hecho un trabajo preventivo en el TPS. O sea que si El Salvador sí sale favorecido es porque negociaron con anticipación. Naturalmente. No, usted no se puede ir. Lamentable. No, sí se va a ir. Yo sé que tiene agenda. Lo último, y esto sí es lo último de lo último. No entiendo a Nayib Bukele. No ha reconocido al nuevo presidente de Honduras. Y ustedes recuerdan antes, un presidente electo de Honduras a la semana estaba visitando al presidente ya en funciones de El Salvador. Esa era nuestra política exterior, El Salvador como una pieza clave de nuestras relaciones internacionales. Y Nayib Bukele no ha reconocido al nuevo presidente de Honduras. Y estando tan cercanos, siendo hermanos por historia, geográficamente, con fronteras, ¿por cuántos lados? Por dos, ¿verdad? Amatillo y Aguascalientes. No, Amatillo y el Poy, perdón. El Trifino. ¿Cómo interpreta la Cancillería hondureña esa negativa de, yo no digo, no sé si es negativa, esa actitud de Nayib Bukele de no reconocer al nuevo presidente? Yo tiendo a no interpretar este tipo de cosas, Renato. Lo que le puedo decir es que lo que usted dice es cierto, definitivamente. Yo he tratado de interpretarlo desde los pocos días que tengo de estar en Cancillería. Veo un sistema de integración centroamericana que necesita ser reforzado, por una parte. Veo que de alguna manera el sistema de mecanismo regional no ha estado dando todas las posibilidades que nos puede dar como región. ¿Por qué? Porque se han ideologizado muchas posiciones, ¿no? Por otro lado, de alguna manera el presidente Bukele sí mencionó él de manera concreta que él no felicitaba presidentes. Desafortunadamente lo que pasa es que él cayó en una contradicción, porque cuando la recién electa presidenta de Costa Rica sí, la felicitó, a pocas horas, ¿verdad?, de la elección. Entonces, no me atrevería a hacer una interpretación al respecto. Espero que suceda, que un acercamiento entre los dos mandatarios se dé más pronto que tarde, porque definitivamente, como dice usted, son aliados estratégicos. Claro. Tenemos, ¿verdad?, tenemos una frontera, tenemos intereses compartidos, y definitivamente el posicionamiento otra vez a nivel internacional de una Centroamérica, independientemente de los signos político-partidarios que se dan siempre de acuerdo a los cambios de regímenes en la región o situaciones particulares también,
es importante que recordemos esa aspiración de la Unión Centroamericana. Hay un valor agregado en trabajar de manera regional. Sí. Ya esto es muy personal. Nayib, ¿cuál es el rollo que tienes con Honduras? ¿Sabes qué se piensa aquí, presidente de El Salvador? Que estás un poquito egoísta pensando, porque el ser humano es ególatra, que el presidente que los hondureños elegimos pudiese ser el niño bonito de Washington y que eso te causa un poquito de malestar. O lo otro, que hablaste mal de Asfura, el presidente que eligieron los hondureños, y ahora por ese ego no quieres rectificar y felicitarlo. Pero recuerda que un prócer nuestro ahí está enterrado en el centro de San Salvador, Francisco Morazán. Tengo la dicha de conocer ese cementerio. Sí que Nayib, yo con todo respeto, porque en Honduras tú eres admirado, fíjate. Yo creo que no es sostenible eso que has hecho, pero bueno, mucha gente en el mundo está encantada con tu gobierno. Pero sí pregunto así con respeto y simpleza, ¿cuál es el rollo tuyo con Honduras? Si históricamente, a pesar de esa guerra del 69, hemos sido hermanos. Siempre vi que el presidente electo de Honduras a la siguiente semana iba a San Salvador. Y ahora me sorprendo que ya ni siquiera el presidente de El Salvador en funciones felicita al presidente electo. Y ahora en funciones de Honduras. Algo pasa. Desenrédalo y explícalos a los hondureños porque aquí se te quiere mucho. Nayib. Bueno, pero solo para añadir en ese tema... que no me involucren a mí con lo que está diciendo el periodista, Renato, dice la canción. No, que solo decir que estoy segura que de parte del presidente Asfura definitivamente habrá la apertura que siempre él tiene, en función también de quién es él, ¿verdad? Pero también por el valor agregado, como decía yo, de lo que es la integración centroamericana y de buscar puntos de contacto definitivamente con nuestros vecinos de la mejor manera posible. La intención es recuperar el posicionamiento de Honduras frente al mundo, Renato. Eso es ¿verdad? importante. Y esto obviamente pasa por la mejor relación con nuestros vecinos más próximos. Volver al mapa con dignidad. Correcto. Volver al mapa con dignidad. Bueno, ya se va. Gracias, Renato. Seguramente sí. Santiago está diciendo, es que Santiago me reclama, dice, 6 meses pasaste hablando de política y no de economía. Me alegra verles. Le pongo una tarjeta por si acaso Gracias, me encantada. necesita algún día para hablar. No, claro, y estar en contacto con ustedes ya a través Sí, de... yo lo sé. Gracias. Y un honor para nosotros. Yo creo que es un privilegio que tenemos de tenerla como canción. No, y fíjese que de verdad ya conversamos conversaciones, si me permite un minuto adicional, Renato, porque definitivamente la proyección de Honduras en el nuevo servicio exterior requiere de talentos desde el sector privado. Gracias. Yo necesito una identificación de los lugares estratégicos donde ustedes quieran que en vez de ser un diplomático tradicional, lo que tengamos sea un verdadero promotor de la inversión en Honduras. Así que, no, a la orden y continuamos la conversación. Mucho gusto. Este hombre me va a reclamar, porque no le preguntaste cuáles acuerdos económicos hay. No, ella ya dijo, era una reunión 1 a 1, era privada. Ya la otra semana, ya lo dijo Narri Afura, vienen las comisiones técnicas para negociar. Ya tenemos los puntos de contacto que se nos pidieron en las diferentes secretarías, en la reunión, en las reuniones incluso previas a esta reunión presidencial. Muy bien. Josué, me gustaría que pasaras para que también te despidieras de la canciller de la República, Mireya Agüero. ¿Tú le quieres decir algo, Lester? Con muchísimo gusto. Simplemente muchas felicidades por el puesto. Yo creo de que detrás de bambalinas nosotros estábamos hablando entre los tres de que le está dando una cara renovada de profesionalismo y de ética, de racionalidad. Me parece de que la manera como se desenvuelve es una manera que genera mucha certidumbre y que qué bien que a la población le habló con la transparencia y la objetividad de que el TPS es algo temporal y que más bien hay que prepararnos como país, como gobierno, pero también como sector privado, como sectores sociales también a aportar, ¿no? a atender a los hondureños retornados, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, canciller. Gracias. Buena jornada a todos.
Gracias. Después de la pausa, seguimos aquí en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. En el mundo digital usted se puede informar a través de tunota.com visitando www.tunota.com. Y hoy destaca en su portada: Congreso aprueba ley de emergencia vial para rehabilitar carreteras en Honduras. Presentan proyecto de ley dignidad hospitalaria y hogares para adultos mayores. También, si se quiere informar sobre las acciones en los primeros 100 días de gobierno del presidente Nasri Asfura, puede dar clic a esta pestaña. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Don Santiago Herrera, Buenos días. eso que nos ha dicho hoy la canciller, valoraciones, la reunión que tuvo el presidente Asfura con el presidente estadounidense el sábado anterior, todo eso, ¿cómo lo evalúa? Mira, Renato, no vamos a venir a especular Sí. qué fue lo que se conversó allá y tratar de desmentir a la señora canciller, que sí estuvo sentada ahí y que no va a inventar. Yo creo que ella ha sido bastante amplia, pragmática, clara en los mensajes. Solo permítame Pero- saludar a Marcelita Caro, que no la había presentado, no la había visto en pantalla, sabía que iba a estar en el programa. Marcela, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días, Ok. buenos días a todo ese ramillete de claveles, esos hombres que nos representan. Y a ellos, Dichosa yo entre ustedes. Y al estambre. y a ellos no tengo vergüenza de decirles porque tengo confianza. Respuesta breve porque nos queda poco tiempo. Sí, don Santiago. Sí, entonces decía que más allá de lo que el señor presidente Trump le haya dicho, ofrecido o comprometido al señor presidente de Honduras, don Nasri Asfura, es lo que tenemos que hacer los hondureños aquí. Y lo dijeron bien claro con la canciller en su conversación ustedes. Tenemos que seguir pensando en cómo hacer para que los hondureños se sigan yendo para los Estados Unidos, o queremos crear las oportunidades en este país, porque eso es lo que necesitamos. Y la señora presidenta del COEP en algún momento llegó a usar una frase que dijo: ya no queremos exportar hondureños, lo que queremos exportar es bienes y servicios, porque solo esos van a generar las oportunidades que necesitan los hondureños para quedarse o para retornar de manera digna, que necesitamos con todas esas competencias y habilidades que han aprendido en el exterior, para poder impulsar la economía de Honduras a un mayor crecimiento, un crecimiento inclusivo que dé espacio para todos y todas, que de verdad signifique un ingreso adicional para su familia y una mejora en su bienestar, y que reduzcamos esos pobres, porque como lo dije una vez aquí, hasta ahora el comportamiento de la economía ha sido más de una máquina de hacer pobres que una máquina de hacer gente en condiciones de bienestar, de dignidad. Y por eso tenemos que trabajar juntos, tanto el gobierno, la empresa privada, la sociedad civil, la academia, porque la problemática nos supera. Sí. Josué Murillo. Bueno, gracias Renato por el privilegio de estar nuevamente en su foro y por compartir con buenos amigos. Quiero mencionar algo muy brevemente. Sí. Previo al programa tuve la oportunidad de compartir con La canciller de la República. Sí. Me pareció una persona tan agradable, y cuando estábamos compartiendo le pregunté sobre su trayectoria profesional y su vinculación con el tema de derechos humanos, y ella me dijo: mi tesis fue sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, entonces conozco muy bien la materia, y eso me generó mucha esperanza. Ahora, sobre el tema que nos trae a su foro, el encuentro del presidente
Narria Fura con el presidente Donald Trump, la canciller nos dio elementos que ya conocíamos en realidad. Es decir, fue una reunión de muy alto nivel en la que no fue diríamos en inglés, un done deal, es decir, un trato cerrado, sino que abre caminos, abre procesos. Así es. Y estoy totalmente de acuerdo con mi colega. Es decir, ahora lo más importante es lo que se construya después de la foto y del discurso, lo que hagamos los hondureños. Y el peso que tiene sobre sus hombros la canciller y su equipo de trabajo es muy grande, porque ella tiene que compatibilizar, tiene que armonizar las prioridades de nuestro socio, los Estados Unidos de América, con nuestra agenda nacional, que es sumamente importante. Yo recibo estas noticias que son buenas para el país con optimismo, con esperanza, pero siempre con moderación y expectante de lo que viene. Ahora toca la parte rigurosa, es decir, necesitamos hojas de ruta claras, objetivos medibles, resultados verificables y transversalmente, como siempre lo hemos pedido a todos los gobiernos anteriores, y este no será la excepción, transparencia y rendición de cuentas. Y esto que acaba de suceder en su foro es un excelente ejercicio de rendición de cuentas. Nos acaba de presentar cuáles fueron los grandes resultados de esa reunión. Y creo que ese es el tipo de diplomacia, y concuerdo totalmente con Lester, que queremos ver en nuestro país. Una diplomacia efectiva es la que logra traer esas prioridades del socio, y lo repito porque me ha parecido fundamental esto que ha compartido la canciller de la República, y convertirla en oportunidades para el país, de inversión, oportunidades de trabajo, de movilidad laboral regular, de fortalecimiento institucional, que es lo que viene después. Si esa traducción no sucede, corremos nuevamente el riesgo como hondureños de generar concesiones o compromisos y no ver los beneficios institucionales para Honduras. Ahora, ya que estoy totalmente seguro que la canciller nos sigue escuchando, voy a aprovechar este foro para apelar a esa formación y esa trayectoria en derechos humanos que ella tiene. Y recordarle que a pesar de que nosotros sabíamos, y así llegó Donald Trump, esto no es especular, lo ha dicho, su política es America First, Estados Unidos primero, sus intereses y prioridades en primer lugar, por encima de cualquier otro país que confluye en la comunidad internacional, y se basa en 3 pilares: Make America Stronger, Safer and Prosperous. Eso en español es más fuerte, más seguro y más próspero. Por eso se enfocó en migración, en seguridad y en combate al crimen organizado. Pero hay que recordar algo. Aunque no es nuevo que los Estados Unidos mire a la migración desde el lente de la seguridad nacional, nosotros tenemos que abrir, que expandir y hacerlo más holístico. Y aparejado a eso, y hace a los Estados Unidos más próspero, más fuerte y más seguro, generar esa agenda de desarrollo económico, de fortalecimiento institucional, en la que confluye, y lo decía la propia canciller, todas esas políticas que se están pensando implementar en salud, educación, fortalecimiento de la agroindustria. Perfecto. Hay que generar un ambiente en Honduras que le permita al hondureño y a la hondureña generar un proyecto de vida digno. En el centro de cualquier política migratoria, más allá de la seguridad y del combate de estas estructuras que actúan al margen de la ley, que estoy totalmente de acuerdo, que deben ser abordadas nacional y regionalmente, está la dignidad humana. Y ese es un norte que estoy seguro que la canciller no va a perder de vista por su formación y experiencia. Gracias, Josué. Ya después de la pausa quiero la valoración de Lester Ramírez, un joven al igual que Josué, talentoso. Y me descubro la abogada en Estados Unidos que me ha dicho que está cuesta arriba que la Corte Suprema de Justicia revierta lo que hasta ahora sucede con el TPS. Es nuestra querida compañera en la Florida, Marcela Caro. Catracha al 100%, vive en la Florida y me dice, Renato, ahora los 55,000 hondureños, si quieren quedarse allá, deben demostrar personalmente que tienen tantos años, que han pagado impuestos, que tienen seguridad social, que no tienen infracciones.
y para eso deben asesorarse con abogados de migración. ¿Ya esperanzas que la Corte Suprema de Justicia va a revertir este asunto? Y yo creo que hoy eso lo dejó reflejado la Canciller de la República. Más claro imposible. Sí, lo dejó reflejado. No nos esperancemos con que la Corte va a revertir esto, la Suprema. Vamos a la pausa, enseguida escucho a Lester y a Marcela y unos cuadros reflexivos en materia económica de don Santiago Herrera. Bueno, Lester, no perdamos tiempo. Dame tus valoraciones también, por favor. Lester Ramírez. Bueno, muchas gracias. Con el permiso de Marcela, me hubiese gustado que ella dijera antes, pero... No pierdo tiempo yo. Me dieron el orden a mí. Okay. Vamos con Marcela, entonces. Sí, primero vamos con se lo cedo a Marcela y después... Por favor, Marcela. Marcela, tú me has dicho que no tienes mucho optimismo de que a nivel de la Corte Suprema de Justicia se revierta este asunto del TPS. Bueno, es que más que optimismo es la ley, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a hablar con base a ley, porque es muy importante que nuestros conciudadanos, tanto en Honduras y como acá, más que todos los que estuvieron amparados bajo el TPS. Yo soy una migrante, yo vivo en este país hace 15 años, sé lo que pasa a cada una de estas personas, porque recuerde, Renato, que nosotros con Televicentro, la licenciada Ana María, tenemos ya 3 años de estar dando esa labor social a todas estas familias, no solo los amparados bajo el TPS, también las personas que no tienen ningún tipo de estatus aquí en Estados Unidos. Pero vamos a enfocarnos en este TPS. Yo no soy abogada de migración, soy abogada criminal en la parte penal, pero conozco y estudio y a diario tenemos casos de migración, que es ahí donde nosotros queremos ayudar al conciudadano. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cometen estos errores. El TPS se canceló el 8 de septiembre del 2025. Desde el 8 de septiembre del 2025, los amparados bajo el TPS no tienen un permiso de trabajo, no tienen una licencia. Sí. Esto ha quedado a criterio del empleador. ¿Por qué hago esta referencia? Porque muchas personas han cometido los errores de que han manejado con su licencia vencida. Tenemos presos personas con TPS, Renato. Por eso es importante dar las informaciones conforme a ley, con base a ley. ¿Qué es lo que hizo ayer los 3 jueces, los 3 jueces cuando dieron el dictamen unánime, donde el gobierno apeló y aceptó esa apelación, artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, donde solo tiene discreción el presidente en función, el ejecutivo en función, para otorgar, cancelar o dar un nuevo TPS a través del Departamento de Seguridad, en este caso a través de la secretaria Cristinón, que es lo que ha hecho. Ahora, el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos, no hay un poder judicial que pueda revocar esta decisión. Sin embargo, puede revisar este juez federal si esta decisión al cancelar, en este caso, este tipo de protección fue por causas raciales, por causas discriminativas, por sexo, por cualquier tipo de causa que puedan orillar. Estos 3 jueces, cuando vienen y ven la apelación del Estado, está claro que en julio del 2025 se emitió un comunicado del gobierno de Honduras, donde se dijo de que Honduras estaba listo para recibir a los amparados bajo el TPS porque las condiciones habían cambiado y que estaban buenas. Entonces, eso está. Sí. Eso está en expediente, o sea, le estoy hablando en base, porque hay que decirlo, Renato, para que nuestros tepecianos ahorita están desprotegidos, no tienen estatus. ¿Ok? Y hay que decirlo de esta manera. Usted no maneje si no tiene una licencia vigente, usted no puede, trate mejor de abocarse a abogados de migración acreditados. Entonces, el tepeciano está totalmente descubierto. ¿Por qué? Yo digo, no es falta de optimismo, es que la ley lo refleja. Si esto pasa a la Corte Suprema, automáticamente lo regresan, porque la decisión de estos 3 jueces federales en el circuito 9, Renato, fue avalada en la apelación porque tienen las pruebas fidedignas el gobierno de que esto fue a raíz de lo que presentó en este caso el gobierno de Honduras y los otros gobiernos. Ellos ahí están en ese expediente. Entonces, aquí lo que se le puede asesorar a la persona amparada bajo el TPS, si usted tiene un hijo mayor de 21 años, ciudadano americano, si usted está casado con un ciudadano americano, usted puede hacer un cambio de estatus.
Si a usted lo retiene la policía porque maneja, porque aquí es un delito manejar con licencia suspendida, es un delito manejar sin licencia y es un delito manejar con licencia cancelada. Entonces, si usted lo retiene, le van a dar un hold de migración. Usted va a poder pelear un caso ante un juez de migración, pero eso no le va a garantizar, Renato, que esta persona va a salir. Pero los que estuvieron amparados bajo el TPS son casi 3 décadas que han estado con un permiso. Que han estado legalmente, que han pagado sus impuestos, pero el hecho de haber pagado impuestos, de haber hecho correctamente todo, no es que lo va a evadir de una deportación, pero puede pelear un caso. Claro. Mire, hemos tenido aquí casos, Renato, el hermano de una buena amiga mía, que incluso dio un testimonio. Estuvo amparado bajo el TPS, se vence el 8 de septiembre del 2025, el 9 manejó, lo agarró la policía, lo metió preso, estuvo 4 meses preso, se peleó en corte. Se metieron mociones, gastó $30,000. Eso es lo que queremos evitar nosotros. Hay que hablarles con la verdad. Hay que hablarles con la verdad porque esta es la ley aquí en Estados Unidos. Yo tengo que apegarme a eso. Yo tengo la parte humana, pero mi línea tengo que hablar con la verdad y con la ley. La persona que está amparada bajo el TPS en este momento no tiene un estatus. No tiene estatus. Tiene que abocarse a abogados de migración acreditados y ver cada caso, revisar cada caso individual. Sí, gracias Marcela. Quédate. ¿Y Lester? Bueno, en mi análisis hay que primero partir de la idea de que Donald Trump es un enigma, ¿no? Es un enigma de que muchos países han querido entender cómo ganarle la partida y eso es algo que lo hemos visto recientemente en Europa, ¿no? El pleito que hubo con la Unión Europea, el papel que ha tenido la Unión Europea ahora de inicialmente ser aduladores, ahora a estar ya buscando otras alternativas, especialmente con estos temas de Groenlandia. Ahora bien, creo de que hay un tema muy importante de comprender lo que está pasando en Honduras. En cierta manera lo pasó El Salvador, lo pasó Guatemala, lo pasó Costa Rica, es decir, los cambios o los relevos presidenciales llevan diferentes velocidades. En el caso hondureño, somos prácticamente los últimos que estamos llegando a la mesa de la negociación. Se están haciendo negociaciones bilaterales. Ayer me puse a revisar qué ha pasado en El Salvador, qué ha pasado en Guatemala, qué ha pasado en Costa Rica, incluso qué está pasando en México. Y hay un patrón muy interesante en todo esto, ¿no? Más allá de lo que podamos hablar del TPS, hay que entender de que hay que ofrecerle a Donald Trump algo y ponérselo en la mesa. Y llegar a pedirle que extienda el TPS no es un ofrecimiento, es una solicitud. Y ahí creo que empezamos mal, ¿no? Por eso es importante comprender qué están haciendo los otros países, qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Y en el caso salvadoreño, caso Guatemala, caso Costa Rica, lo primero que ofrecieron, y creo que en cierta manera el gobierno anterior de Xiomara Castro lo hizo, fue ofrecerle prebendas migratorias, es decir, ofrecerle cooperación en atender a personas deportadas. En el caso de El Salvador lo sabemos muy bien, ¿no? Ya ha tenido personas encarceladas, pero en el caso hondureño, ¿no? Permitir el arribo de deportados venezolanos que después fueron enviados a Venezuela. Es decir, ese es el primer ofrecimiento. El segundo ofrecimiento va a tener que ser dar y establecer condiciones de inversión al inversionista estadounidense. Es decir, aquí tenemos que revisar no los temas arancelarios, sino las barreras que pueda tener un inversionista estadounidense en el mercado nacional hondureño. Y ahí estamos hablando barreras desde temas tramitología, temas de corrupción, temas de burocracia, temas de simplificación administrativa y sin duda alguna temas que podamos y que ellos puedan interpretar que se le está dando una ventaja al mercado nacional. Y solo permítame que por la producción, sácame las lágrimas digo yo. Estoy lagrimeando históricamente por todo esto, no, las láminas. Por ahí tenemos que comprender qué ha hecho Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Porque te quiere complementar, Santiago, en eso. Y eso es importante comprenderlo. Primero, hay que ofrecerle seguridad. Una vez que ya entendemos que seguridad es migración, viene la segunda fase y que es las condiciones de inversión. Y para eso,
Honduras como Estado tiene que hacer una fuerte inversión en establecer las condiciones de atraer la inversión. Más allá de bajar impuestos, tiene que también tener las condiciones legales, institucionales y políticas para que esa inversión venga. Y eso es muy importante comprenderlo porque en este momento Guatemala ya está invirtiendo en puertos, está invirtiendo en carreteras, está invirtiendo en trabajos de energía. El Salvador está trabajando ya temas de simplificación administrativa, digitalización del gobierno y temas ya más de avanzada. Entonces, Honduras, en cierta manera, estamos llegando un poco tarde a la fiesta, pero eso no quiere decir que con esta visita que tuvo el presidente Narria Fura a Mar a Lago, no quiere decir que no se le va a ofrecer también algún tipo de beneficio. En palabras más sencillas, estamos llegando un poquito tarde a la fiesta, pero al fin nos cayó el 20. Bueno, y sí, para eso creo que estamos todos acá, correcto, ¿no? Porque creo que este es algo que es de país, no simplemente es de gobierno. Claro. Santiago. Sí. No sé si la producción nos puede ayudar con unas laminitas que le mandé ayer a don Carlos Andino. Esa es la primera. Primero, ¿cómo atraemos inversiones? Fíjense en esa lámina. El primero dice que somos el 17 país de América Latina de los 19 en materia de inteligencia artificial. Somos el 17 de 19 y el Banco Mundial dice que somos uno de los países más rezagados del mundo en materia de inteligencia artificial. ¿Cómo competimos? Segundo... Ojo, y esto, permíteme, inteligencia artificial en este aspecto no es únicamente cuántas personas utilizan inteligencia artificial o un ChatGPT, no, es cuántas personas están siendo formadas en el sector privado, en el sector público, para utilizar herramientas de inteligencia artificial para la productividad y el manejo de datos, la entrega de servicios públicos. Es más complejo que simplemente tenerlo instalado en su computadora, ¿no? Sí, el segundo elemento es el tema de seguridad jurídica, que siempre referimos. Nadie va a venir a Honduras si no estamos ofreciendo condiciones de seguridad jurídica. Pues en materia de Estado de Derecho, aparecemos en una posición 116 de 142. ¿Y qué significa eso? 2 años de amenazas con ley de justicia tributaria, 66,000 hectáreas de tierra invadidas, salida de Honduras del CIADI. Esas no son cosas que ve bien un inversionista que quiere venir a Honduras. Sí, el presidente Trump nos está apoyando para que vengan inversionistas que se coloquen en el nearshoring a través de las cadenas de suministro, pero no estamos ofreciendo condiciones óptimas para que vengan. Veamos el siguiente. En desarrollo humano, 132 y 189. Este más bien puede ser una consecuencia de que hagamos bien las cosas. Pero desarrollo humano quiere decir economía, quiere decir condiciones sociales, y hemos hablado ampliamente de que tenemos 62% de pobres de Honduras y que más de 44% son extremadamente pobres. ¿Cómo podemos aspirar a reducir pobres y a retener a nuestro talento en Honduras para que no se vaya si no estamos ofreciendo condiciones y oportunidades en el país? La percepción de la corrupción, ayer creo que Transparency sacó su nuevo reporte de percepción. Aparecemos en 22% de 100, pero estábamos en el ranking 151 y ahora estamos en el ranking 157. Quiere decir que los demás están haciendo cosas y nosotros no las estamos haciendo. Hay un pequeño paréntesis, Santiago. En ese informe de Transparencia Internacional hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención y es que dice la importancia de los liderazgos, de los altos liderazgos. Es decir, estamos en una situación de regresión democrática. Los liderazgos tienden a ser autoritarios. Cuando hay autoritarismo, hay menos transparencia. Eso implica de que tiene que venir de la cabeza los mensajes. Y a decirle a la gente cuando quieran entender este índice de corrupción, entre más los países se acercan al 200, más percepción de corrupción. Estamos para que lo tengan claros. En el último quintil de corruptos. Y fíjense lo que pasó hace algunos días, en noviembre. Salió la cuenta del Milenio y nos declaró elegible por un cambio de fórmula, porque en corrupción seguimos estando muy mal.
pero le agregaron otra variable y moderaron el resultado. ¿Y qué Sí. pasó con eso? Que le calificamos dentro de 82 países, fuimos elegibles, pero nadie nos dijo que en diciembre la cuenta del milenio, la corporación le otorgó compactos a 12 de los 82 y que quedamos entre los 70 que no recibimos compactos. Eso debería ser para el próximo Y esta es una año tarea pendiente porque al no Para este existir, gobierno. un resultado a obtener. al no Sí. existir más USAID como una vía de cooperación para el país, nos queda la cuenta del milenio como una posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos a través de ese ente nos pueda apoyar con un compacto, Ok. dinero que sí necesitamos. En viajes y turismo, Sigamos con el cuadro, por favor, producción. 116 de 117. Bueno, tenemos dos muy buenos. Un ministro de Inversiones que viene del sector turismo, don Pami Marinakis. Andrés Herler, que viene del sector de la Canatur, ahora de ministro de Turismo. Ojalá que sepamos desarrollar las estrategias necesarias para poner en valor esos activos naturales que tenemos en Honduras, de cultura colonial, de playa, de sol, de ecoturismo, para que de verdad vendamos al país. Y para eso también necesitamos seguridad ciudadana, porque también los indicadores de seguridad ciudadana, de extorsión y otros, siguen deteriorados y son agenda para este nuevo gobierno. Y vean el índice global de innovación, 114 de 130, que aparece muy mal. No hay innovación, no hay productividad. Vean lo que está pasando en el sector agro. Más de 20 años en un nivel de productividad Y eso muy malo. Tiene que ver con las Y universidades. entonces Educación. si Tiene no hay que ver- innovación en este mundo, estamos fritos en Las materia de universidades productividad. tienen que invertir en investigación. Y de La verdad que- no va a haber una mejora en las condiciones de inversión, no va a haber una mejora en las condiciones de empleo y no va a haber una mejora en los ingresos para nuestra gente. No vamos a reducir pobres si no somos capaces de hacer estas cosas. Por eso no basta con que el señor Trump nos ofrezca ayuda. Necesitamos los hondureños ponernos a trabajar, no hoy ni mañana, ayer. Debimos haber empezado ayer. Hemos perdido demasiado tiempo y en su foro el otro día decía, no hay más tiempo que perder. Correcto. No hay más tiempo que perder. Y tampoco llorar sobre la leche derramada. Tampoco. Ya no hay más margen. Todos debemos despellejarnos, los que somos demócratas, en decir que el país no tiene más espacio Así es. para hacer lo que debe hacer. Correcto. Porque todos tenemos hartazgos del lugar donde estamos en el mundo en este momento. La pausa y volvemos. Se sintieron abrumados con esa gráfica de Santiago, ¿verdad? Sí, No, si ustedes Por tienen su supuesto. propia identidad, pero la experiencia. Traías otra gráfica, ¿no? Sí, pero yo creo que se Ok. puede poner, pero dejemos que Ok. Josué Y Lester Marcela también ahí. y Marcela correcto. nos ayude. Marcela. Pero sí, mensajes telegráficos de los 70 donde me crié y Oye, 65 solo palabras, si no, cobro la sexta palabra. José Murillo. Eso es la Universidad de Chile, Correcto. quien determinó esos riesgos para América Latina, pero nosotros lo que hicimos en el COE fue analizar cuánto de eso era cierto para nosotros. Ok. Bueno, y cada una de esas son Va- retos para el gobierno, Correcto. Renato. Exactamente. Y para cada una, como se lo mencioné en mi intervención inicial, se necesitan hojas de ruta, objetivos medibles y todo lo que le mencioné. Exactamente. Y aparejado, porque traigo a colación lo que mencionaba Lester de manera muy oportuna, se necesita ver la realidad regional y hemisférica también. No estamos aislados. Y para eso, digamos, estudios de derecho, de política pública comparada, son fundamentales para que los tomadores de decisiones no cometan los errores del pasado y puedan superar esos grandes retos, valga la redundancia, que tenemos en el país. Claro. Marcela Caro. Bueno, estamos muy claros que actualmente en lo que vivimos y esperamos realmente esta puerta abierta que tenemos con el presidente Donald Trump a través del presidente Narria Fura, ¿verdad? Y dejarles claro también a la gente que la única persona que va a poder negociar cualquier tipo, ya sea reabrir un TPS o tener otro alivio para solo esos 55,000 y su familia, va a ser el presidente Narria Fura, de ejecutivo a ejecutivo. No hay ningún tipo de otra apelación o cualquier otra
compromiso que tenga, ya sea Cancillería, Ejecutivo y Ejecutivo. Solo ellos pueden resolver ese problema. Buen resumen. Lester Ramírez. Bueno, si a mí me preguntaran qué le pediría yo a Donald Trump en el caso de estas relaciones transaccionales, inversión en energía. Ese es un tema de seguridad nacional, es un tema geopolítico. Si Estados Unidos no invierte en energía en Estados Unidos, en Honduras, perdón, los chinos van a hacerlo. Entonces eso es muy importante, ¿no? La energía y es el que mueve la economía, al final mueve la producción y mueve todo, ¿no? Gracias, Lester. Don Santiago Herrera. Dicen que la política es la etapa superior de la economía. Sí. Y yo como economista debo decir que si no somos capaces de resolver los problemas que hemos planteado internamente, nadie nos los va a venir a resolver. Y sí necesitamos el respaldo de nuestro principal socio comercial. Sí necesitamos el respaldo del presidente del país, que es el mayor destino para la diáspora de hondureños. Y sí necesitamos el apoyo de los Estados Unidos en materia de seguridad, tal como lo planteaba Lester, que tiene que ver con el tema migratorio, el tema del narcotráfico y otros. Claro que sí necesitamos ese socio, pero como hondureños tenemos que ponernos a trabajar ya. Ok, quiero la cámara, no por ególatra, sino como conclusión, solito. Lo que está en juego son familias, empleo y estabilidad económica para el país. El tiempo ahora exige claridad, gestión efectiva y resultados concretos. Honduras necesita certezas, no expectativas. A todos, muchas gracias. Buenos días.